Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás, Alice? ¿Qué tal? ¿Cómo te ¿Todo va? bien? No hay que olvidarnos ¿Todo que bien? estamos ya en la semana 8 y hay que Ujú. mirando el tema de la evaluación del parcial 2, que ya está colgado en el Sí. sistema. Tenemos unas horas el día de mañana, ¿no? Para poder culminar con ese proceso. Al margen de Ok. la videoconferencia de hoy día, que vamos a hablar sobre el dinero, ¿no? Ya hoy día vamos a hablar sobre las funciones del dinero, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente todos los temas relacionados a lo que es el dinero. Ya lo único que quiero yo es tratar de colgar nuevamente la obsesión realmente de colgar la diapositiva, ya que es la diapositiva 8 la que nos toca. ¿Cómo van? Las notas están bien, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vas en tus notas? ¿Podemos ver las diapositivas, Rolani? ¿Podemos observarlas? Y ahora no tenemos la forma de grabar.
A ver, ¿todos me escuchan, por favor? ¿Aló? ¿Sí estamos todos ahí? ¿Aló? ¿Todos me escuchan? Profesor, sí se escucha, lo que no podemos ver es la diapositiva. Sí, porque no tengo ninguna opción ahora de cómo subir la diapositiva. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a intentar, miren, esto es un problema mientras yo no tenga el dominio realmente de la página, ¿ya? Eso sí se los digo de una forma totalmente honesta. Lo que podemos hacer es entrar a Leva y en una partición de pantalla podemos abrir las diapositivas desde Leva y tenemos una doble mitad de pantalla para el Microsoft Teams, que no sería lo adecuado, pero no tengo otra opción. Ya eso es lo que estoy probando. No tengo otra opción de poder grabar o poder colgar las diapositivas. Solo tengo una pantalla donde estamos todos los que participan y después tengo el micrófono y la grabación y el tema de algunas opciones que están relacionados, digamos, a algo que no está relacionado a bajar una diapositiva. No sé si podemos abrir, ya, a ver, los invito a, si pueden abrir ustedes la pantalla de Leva, donde están las diapositivas de la sección número 8. ¿Ya? ¿Estamos todos? Sí, lo podemos ver. Lo podemos ver. No sé si ya pudieron ingresar a Leva, ya para poder bajarlo y poder colgarlo, porque yo no tengo ya la opción de poder, digamos, bajar una diapositiva. No sé si me están escuchando. Entonces, así vamos nosotros a comenzar, porque no tenemos, lamentablemente, otra forma de poder, digamos, trabajar esto. ¿Ya? ¿Todos me escuchan, por favor? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un compartir de pantalla. Ya vamos a compartir la pantalla y vamos a intentar, digamos, hacer nuestra clase desde una pantalla compartida. Para de esta manera, nosotros poder, digamos, hacer la clase sin ningún problema. Ya, esa sería la intención. Ya, no sé si me escuchan. A ver, Lori Germán Ovalles. Sí, se escucha, o sea, el audio está súper bien, o sea, el audio no tiene problema. Será solo como usted dijo, de poner las dos pantallas, una el Microsoft Teams y la otra la diapositiva en el Leva. Claro, no tenemos otra opción, porque yo no tengo la opción de poder grabar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así lo vamos a hacer. Yo quisiera pegarlo directamente, como siempre se ha hecho, pero no se puede. No tengo, no sale, no aparece. Bueno, vamos a empezar esta sesión. Ya esta sesión es el tema número 6. Profesor, no se escucha ahora el audio. ¿Nos escuchamos? Entonces, entre esas dos calificaciones de la videoconferencia, la anterior y esta, los controles, sacaremos la nota de trabajo, participación. El día de mañana, todos ustedes ya les pasó un correo donde ustedes tienen que
completar el parcial número 2, ya de acuerdo al cronograma que se especifica en semana 8. Entonces, está programado para que ustedes lo puedan rendir durante 2 horas, o sea, en una ventana de 2 horas, pero lo van a dar solamente, tienen disponible 1 hora. Entonces, ahí es lo que ustedes tienen que considerar. Por eso verifiquen, por favor, el tema del EVA, ¿no es cierto? Entren y lleguen la plataforma EVA para ver que no tengan problemas con las horas, ¿ya? Porque se cierra realmente ese mismo día. Muy bien, después de la parte ya de cronograma, ya se los he pasado todo por correo. Ahora lo que vamos a intentar desarrollar es completar el, digamos, el artículo 6 o el tema 6 referido al tipo de cambio, su relación con el dinero y la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar los puntos 6,6, 6,7, 6,8, 6,9. Y vamos a empezar con las funciones básicas del dinero. Les pido por favor que abran la exposición desde el EVA. Está colgada realmente esta presentación. Entonces, nosotros hoy día lo que vamos a desarrollar es básicamente el dinero, los agregados monetarios y la interacción del dinero, la tasa de interés y el tipo de cambio. Entonces, estos criterios forman parte también de una u otra manera en la evaluación 8, la evaluación 2, perdón, del parcial 2. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué cosa es el dinero. El dinero, para nosotros, siempre es un medio. ¿Ya? Es un medio de pago, tanto de bienes o servicios. ¿Ya? El dinero es un medio, digamos, que sirve para el pago de bienes o servicios. O el tema del pago de deuda. Entonces, nosotros siempre cuando hablamos del dinero, nos referimos al dinero, nosotros siempre vamos a hablar de billetes y monedas. Ya, el dinero, en realidad, el estado en billetes y monedas, no es otra cosa, ¿no es cierto?, que una representación, una aceptación, ¿no es cierto?, que describe algunas funciones. Entonces, el dinero en realidad puede ser visto de diferentes formas. Lo importante es que siempre el dinero debe cumplir 3 funciones básicas. Pregunta fija para cualquier evaluación. El dinero tiene que tener funciones básicas. Uno, tiene que ser considerado como medio de cambio, utilidad de cuenta y reserva de valor. Si nosotros definimos, ¿no es cierto?, un activo que cumple con estas 3 funciones, nosotros lo podemos definir como el dinero. Entonces, repetimos, el dinero para nosotros representa medio de cambio, ya de cuenta y reserva de valor. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros debemos considerar al momento de definir qué cosa es dinero. El dinero tiene una función muy importante, sobre todo, digamos, en el efecto transaccional. Entonces, el dinero nos ayuda realmente a hacer transacciones, digamos, acelerar el proceso de intercambio de bienes y servicios entre las personas o los agentes. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos nosotros determinar en función al que es el dinero. El primer punto dentro de las funciones del dinero, medio de cambio. Cuando nosotros decimos que el dinero representa un medio de cambio, tiene la función de medio de cambio, nosotros estamos refiriendo al aspecto de las transacciones. Entonces, el dinero para nosotros sirve con un efecto transaccional, el cambio bien. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de definir el dinero medio cambio, este siempre debe estar estandarizado, ¿no es cierto? Debe estar estandarizado. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos tener
facilidades para determinar su valor. Número 2, tiene que aceptarse ampliamente. Pero no es otra cosa que no es nivel de no. Yo acepto que esto que vale o representa lo que dice realmente dice función. Si usted le dice 100, entonces yo acepto que ese papel moneda vale 100. Y esos 100 me pueden comprar en el no olvidar, siempre la aceptación es importante. 3. Este dinero, al definirlo como medio de cambio, tiene que tener la característica de ser distinto. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener diferentes denominaciones. Entonces, que posibilite dar cambio. Entonces, un 100, 380 a un 100, pues debe haber una denominación que me permita dar cambio a esos 20 de ¿no? Esos 20 de retorno. 4. El dinero también tiene que ser fácil de exportar. Yo no puedo utilizar un proceso de gestión complejo para, llevar a cabo, operaciones de transacción. Por eso nosotros tenemos una billetera con algunos billetes, con algunas monedas. Entonces, para poder hacer el cambio, para poder hacer algún cambio. Claro, nosotros podemos utilizar cada fácil de portar. Ahora nosotros manejamos todo el tema de staff. Entonces, inclusive, los monederos electrónicos. Entonces, entero toda esa función, yo fácilmente lo puedo dar ya. Como ya implementamos aspectos tecnológicos, entonces aquí usamos el financiero más adelante en la definición del trabajo. Entonces, la característica 4 dentro de la definición medio campo está que tiene que ser fácil. 5. Yo considero, claro, si es tecnológico, ya no saldría, no entraría realmente esta definición. No debe deteriorarse rápidamente. O sea, el dinero tiene que ser usado que permita intercambio de esos 100 pesos o 100 dólares los pueda tener el ciudadano A, el ciudadano B, el ciudadano C, entonces pueda servir realmente para poder hacer muchas cosas. El dinero no se entiende que contiene, por ejemplo, el juego, o sea, el papel billete, el moneda. Entonces, igual las monedas de metal, o sea, tienen tiempo de uso, ya en función a la utilización de ese dinero que permitió, aspectos de. Entonces, hemos cumplido con la primera facultad descrita a través de las funciones del dinero a lo que nosotros hemos definido como tiempo. La segunda característica que nosotros tenemos como dinero es la unidad de cuenta. Entonces, acá sí lo vamos a entender un poquito. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad de cuenta, es lo que nosotros podemos, representar bien respecto a otro. Entonces, el dinero nos permite uniformizar el valor de los bienes y servicios dentro del mundo. Entonces, el dinero nos representa realmente unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir? Pongamos en una situación contable. Entonces, yo quiero registrar cuánto vale este camión. Este camión vale $50,000. Entonces, tenemos esta unidad de cuenta para poder, representar el costo, la unidad, realmente el valor, ¿no es cierto?, de quién dentro de una economía, es fácil, decirlo a través del aspecto de competitividad. Entonces, la unidad de cuenta es muy importante porque entonces representa, yo no necesito tener los bienes acá en la mano para poder decir cuánto vale, cuánto yo lo puedo registrar en
de una manera bastante. La tercera facultad del dinero tendría que ser el depósito de valor, o lo llamado reserva. Todos nosotros siempre, bueno, sería lo ideal, siempre al final del ejercicio, al final de un periodo mensual, nosotros recibimos un pago y intentamos la moneda que recibimos de orientarla, digamos, de una manera a un ahorro, a un depósito de valor. Entonces, nosotros siempre tenemos la característica del dinero que se utiliza fundamentalmente para conservar el poder adquisitivo. Entonces, siempre el dinero, siempre nosotros nos representa la acumulación o la representación de la acumulación de la riqueza, el poder adquisitivo que nosotros podemos tener en ¿ya? Pero la característica fundamental en este proceso es que siempre estamos inmersos a nivel de peso. Entonces, cada vez que nosotros vemos un procesos inflacionarios, entonces lo que vamos nosotros a analizar es fundamentalmente la pérdida de esa función. ¿Cuál sería en este caso? El proceso de inflación, expansión de los precios. Por lo tanto, primero, ¿cuál es esta característica? Fundamentalmente el depósito. Entonces, siempre que nosotros quiere una posición, ¿cierto? Muy, digamos, riesgosas, podemos decir, cuando existen probabilidades de inflación. ¿Estamos de acuerdo? En resumen, tenemos tres características fundamentales. Primero, nosotros hemos definido el dinero para nosotros, ¿no es cierto?, es transacción, es de cambio. Número dos, la de cuenta. Número tres, depósito. Entonces, cuando ya hemos resumido las tres características que tiene el dinero, ahora nosotros estamos preparados para definir los principales agregados. Los agregados monetarios entran en descripción, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos fundamentalmente la masa monetaria. Esta masa monetaria, a veces nosotros, de manera equivocada, nosotros estamos únicamente los clientes de inflación. Esta responsabilidad cae fundamentalmente en el Banco Central. Entonces, el Banco Central es responsable de la inflación de los monedas, pero no solamente los billetes de monedas, porque ellos los emiten, sino fundamentalmente la inflación de la masa. La masa monetaria no es únicamente billetes de monedas, es una parte. Entonces, en teoría monetaria, se estudia, digamos, la masa monetaria, el dinero, la política monetaria, en función a él de entonces tiene una definición. Entonces, esta definición, relativamente, la maneja realmente el Banco Central, es una definición dentro de la definición de la monetaria. En primer lugar, el grupo se define como las medidas circulares manos del punto no bancario, punto latina, no ser con nosotros. También incluye los depósitos físicos. ¿Qué vendrían a ser los depósitos físicos? Vendrían a ser todas las cuentas corrientes que se realizan en el financiero. ¿Qué es una cuenta corriente? Una cuenta corriente es una obligación con el punto, lo queremos definir, vista de la bancaria. Es otra cosa la cuenta corriente. Utilizan las empresas para efecto de pagabilidad, ¿no es cierto? Las cuentas corrientes se pueden emitir cosas, sí.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando acá? Ejemplo, sea en manos del público bancario, los depósitos a la vista, a las cuentas corrientes, las empresas, cierta cuenta corriente, que normalmente no se quedan, tres, los cheques emitidos por empresa y los cheques de. Entonces, M1 está conformado por circulantes a nivel público, depósitos de está movimientos de dinero de las empresas, que se traducía en cheques emitidos o cheques. Si nosotros agregamos a ese M1 el M2, va a ser igual a M1, ya lo hemos visto anteriormente, más los depósitos a la vista de baja denominación. Ahora ya entran los ahorros, en general, las cuentas de depósito, ¿no es cierto?, los estados de dinero, o sea, los plazos, ¿no es cierto?, las acciones de los fondos brutos del estado de dinero. Entonces, en M2, lo más importante es sumar M1 más los ahorros, después de vista baja denominación también, pero acá hay un punto muy importante que son los ahorros, ¿no es cierto?, y fundamentalmente los a plazo, el fondo. Lo que nos está manifestando en este caso es poner el dinero de cuando no, bueno, no tiene que ser una obligación.
¿Alguien puede escuchar al profesor? Sí. Lo que pasa es que había un micrófono abierto. ¿Estamos ahora sí? Ahora sí lo escucho. Lo que pasa es que alguien tenía el micrófono abierto, había que cerrarlo. ¿Ya? Entonces, esa es la relación principal, retomando el tema. Las empresas, las personas demandan dinero en función a las necesidades que ellos tienen. Pero nunca debemos perder de vista que existe una relación entre la tasa de interés y la demanda de dinero. Uno demanda dinero en función a las necesidades de cubrir las operaciones, digamos, de una determinada empresa o el esquema de gasto que puede tener una persona común. ¿Ya? No hay que olvidar tampoco que en la demanda de dinero influye el nivel de precios y la tasa de interés. ¿Ya? Son las dos características que debemos siempre considerar. Entonces, en resumen, pregunta de examen. ¿Qué factores determina la demanda de dinero? 3. ¿Ya? Básicamente 3. Acá contribuyó mucho el economista George Maynard Keynes, ¿no es cierto?, en darnos más o menos esta definición que vamos a desarrollar y después lo vamos a volver a nombrar. Primero, uno demanda dinero por un efecto transaccional. Yo quiero dinero para poder pagar, para poder, digamos, hacer intercambios. 2, uno demanda dinero por un motivo de precaución, ya un motivo de cubrir algún evento aleatorio que no podemos manejar. Dicen gastos imprevistos. Y 3, uno también demanda dinero por un aspecto de especulación. ¿Y quién determina especulación? En función realmente a la perspectiva del movimiento, tanto de la tasa de interés como los niveles de inflación. ¿Ya? Entonces, la demanda de dinero global, en forma agregada, es una sumatoria de la demanda de dinero de todos los individuos dentro de una economía. Hay diferentes teorías que tratan el dinero, ya sobre todo la demanda de dinero. Tenemos, por ejemplo, la teoría clásica dice que uno demanda dinero, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero en función realmente a su ingreso. La teoría keynesiana dice que uno demanda dinero en función al ingreso que maneja y al tema de la tasa de interés. Luego, también existe la teoría del portafolio. Entonces, la teoría del portafolio le da una perspectiva de reserva de valor, no se olviden esa función del dinero. Entonces, uno mantiene dinero en función realmente de la rentabilidad esperada que podría generar. Y por último, nosotros tenemos por una teoría transaccional. Entonces, yo lo hago básicamente para poder, digamos, intercambiar activos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos de acuerdo a estas 4 teorías. Seguimos entonces. En resumen, para tener dinero, yo demando dinero para transacciones, por precaución y para especular. Pero cuando hablamos nosotros de la demanda de dinero, también tenemos que hablar de la oferta de dinero. Entonces, acá tenemos una oferta de dinero y una demanda de dinero. ¿Usted por qué demanda dinero? Yo demando dinero para transacciones. ¿Para qué más demandamos dinero? Como una medida de precaución ante un imprevisto, ¿no es cierto?, y para especular. Muy bien, pero por el otro lado también hay una oferta de dinero. Entonces, ¿quién maneja la oferta de dinero? La oferta de dinero la maneja el Banco Central. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando mencionábamos unas diapositivas anteriores y decíamos M1, M2, M3, ¿no es cierto?, los agregados monetarios? Pero ¿quién es el responsable de la política monetaria de un país? El Banco Central. En Estados Unidos se denomina como la Reserva Federal o en diminutivo la FED. Entonces, ellos son los autorizados, de acuerdo a la ley, en cada país, a
a emitir los billetes y monedas locales, ¿no? Únicamente la moneda propia. Entonces, los bancos centrales tienen dos objetivos fundamentales. Están entregados por ley. Uno, que la inflación tienda a cero. ¿Ya? Que era la inflación, el incremento sostenido y persistente del nivel de precios. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Mediante el manejo de la oferta monetaria, que esa inflación tienda a cero. Es su objetivo. No nos olvidemos que los niveles de inflación distorsionan la capacidad adquisitiva realmente de las personas. Y dos, que se tiene que evitar los cambios bruscos del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque dañan la proyección realmente, los flujos futuros de los agentes económicos. Es como decir, no puede pasar un tipo de cambio, en el caso de ustedes, de 51 o 52 pesos en una semana a 60 pesos por dólar. Distorsiona la proyección realmente de todos los agentes económicos. Lo mismo acá en Perú. El tipo de cambio está 3.40 soles, 3.40 soles por dólar. Al lunes no puede llegar a 3.60, 3.60. Eso sería catastrófico. Se rompe realmente el equilibrio de expectativa racional de los agentes. Es como decir, perder seguridad también en sí mismo en cuanto a la confianza de tu propia moneda, ¿no? Entonces, lo que se busca es fundamentalmente estos dos objetivos, que la inflación tienda a cero y se tiene que evitar, ¿no es cierto?, los cambios bruscos. Para ello, se le otorga al Banco Central una serie de mecanismos para que puedan alcanzar sus objetivos. Uno de sus objetivos principales para poder alcanzarlo es la tasa de encaje, ¿ya? Dos, es la tasa de referencia, ¿ya? Entonces, tiene una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, el Banco Central, que le permiten realmente llegar a estos objetivos planteados previamente. Entonces, nosotros vamos a observar siempre los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Entonces, el Banco Central siempre tiene la capacidad de manejar la tasa de referencia. Es una tasa que ustedes preguntarán, profesor, ¿pero qué cosa es una tasa de referencia? Como su nombre lo dice, es una tasa referencial, que es discrecional del Banco Central, que la utiliza fundamentalmente para poder regular la política monetaria. Entonces, el Banco Central tiene el poder sobre esa tasa, y como esta tasa es referencial, fundamentalmente para definir las tasas activas en el sistema financiero. Por eso es bastante poderosa. Entonces, esta tasa, que la puede manejar el Banco Central en función a su objetivo de política monetaria, puede generar una demanda agregada o una oferta agregada. Entonces, lo que busca el Banco Central siempre es buscar el equilibrio entre la demanda agregada, los que demandan fondos para efectos transaccionales, de especulación, básicamente también de precaución, de acuerdo a lo que dice Keynes. Por el lado, yo voy a poner una oferta monetaria, ¿no es cierto?, que compense y poder llegar a un equilibrio. El equilibrio fundamental es que esa inflación, ¿no es cierto?, sea lo más pequeña posible. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y cuál será esa famosa oferta? Esa oferta monetaria que determina el Banco Central está acompañada fundamentalmente para controlar niveles de inflación. Esa oferta agregada está en función al nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si yo crezco en producto, en producción, entonces voy a necesitar una mayor cantidad de billetes y monedas. Entonces, el Banco Central tiene una tarea bastante delicada acá. Tiene que estar en forma constante buscando realmente los diferentes equilibrios que existen realmente entre la demanda de dinero y la oferta de dinero. ¿Qué debe cuidar? Que la inflación no tienda a cero. Perdón, que la inflación tienda a cero, que no se les vaya de las manos. No hay que olvidar que la inflación es el principal impuesto para los pobres.
de repente nosotros podemos dejar de comer las hamburguesas en la universidad, ya no todos los días, sino digamos 2 veces al mes o 2 veces a la semana. Pero la gente pobre que solo tiene dinero para poder comer, entonces no puede sacrificar niveles de consumo en relación realmente a la alimentación. Por eso a veces muchos políticos no entienden realmente el tema de la inflación. El tema de la inflación es un impuesto demasiado duro fundamentalmente para los pobres, ¿no? Por eso es responsabilidad de una entidad del Estado, que es el Banco Central, para poder administrar todo este proceso. Entonces, llegamos al esquema realmente del equilibrio. ¿Cómo determinamos una tasa de interés de equilibrio? La tasa de interés de equilibrio la vamos a encontrar entre la oferta monetaria y la demanda de dinero. O sea, la oferta de dinero y la demanda de dinero. La intersección de esas dos curvas nos va a determinar fundamentalmente el equilibrio de la tasa de interés. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que la tasa de interés para nosotros representa la variable de ajuste tanto para la oferta monetaria como la demanda monetaria o la demanda por dinero. ¿Ya? Esa es la relación directa y ahora la vamos a explicar por qué. Entonces, nosotros siempre vamos a ver este efecto. Miren, la oferta monetaria siempre está en relación realmente sobre la tasa de interés. Si yo crezco en la oferta monetaria, ¿qué quiere decir? Que van a haber más billetes y monedas en una determinada economía, ¿la verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se mueve realmente la oferta monetaria? Entonces, piensen un ratito en el dinero, como si fuera un bien. Cuando hay más de un bien, ¿no es cierto?, ¿qué pasa realmente con esa famosa tasa de interés? Al incrementar la oferta monetaria, sin el respaldo de producción, lo único que voy a hacer es traerme abajo la tasa de interés real. ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio si hay otra moneda? Lo mismo. Si yo incremento la oferta monetaria, lo que yo voy a generar es que mi moneda realmente pierda valor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener más moneda local para poder comprar una moneda extranjera o la divisa que realmente, en nuestro caso, que es el dólar. Entonces, en resumen, un incremento de la oferta monetaria siempre va a reducir la tasa de interés, ¿ya? Y lo que va a generar, ¿no es cierto?, es que el tema realmente del tipo de cambio también se va a deteriorar en términos reales. Entonces, no debemos incrementar la oferta monetaria, o sea, lo que tiene como responsabilidad el Banco Central, si nosotros realmente no hemos incrementado un nivel adecuado de producción que lo justifique. ¿Ya? Hay que cuidar también que los incrementos de oferta monetaria nos conducen a niveles de inflación. O sea, pérdida del poder adquisitivo de las personas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que manejarnos en ese aspecto. Entonces, ya estamos más o menos interiorizando la relación, ya lo hemos comentado, en función también al tipo de cambio. Más de una moneda en relación a otra, su precio disminuye. Entonces, en este punto, tenemos también que definir que dentro de la política monetaria existen dos. Una es la política expansiva y la otra es la política monetaria restrictiva o contractiva. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo intento desarrollar una política monetaria expansiva, lo que voy a fomentar es que la gente o los agentes económicos se endeuden, o sea, que busquen fundamentalmente, ¿qué cosa? Busquen, digamos, dinamizar la economía con el tema de un crédito más barato,
Entonces, ¿cómo logro eso? Tengo una herramienta bastante fuerte como Banco Central, no olvidar la tasa de referencia. Si yo quiero hacer una política monetaria expansiva, yo voy a reducir la tasa de interés, como esa tasa discrecional del Banco Central. Al disminuir la tasa de interés, entonces lo que va a caer en realidad es la tasa activa, ¿no es cierto?, la tasa que se cobran por los créditos. Por lo tanto, los créditos se van a incrementar. Al incrementarse los créditos, se va a incrementar el consumo interno, el consumo privado y fundamentalmente las inversiones. Al crecer las inversiones, por ende, influye en el crecimiento del producto. Entonces, lo que les acabo de explicar no es otra cosa que una política monetaria expansiva. Lo contrario es la política monetaria contractiva o restrictiva. Entonces, cuando yo veo síntomas de inflación fuera de los rangos que se manejan, entonces justifica hacer una política restrictiva. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es aumentar la tasa de interés de referencia. Esa es la primera medida, porque la otra herramienta es la tasa de encaje, pero principalmente la tasa de referencia. Esa tasa de referencia la incremento, por lo tanto voy a dar una llamada de alerta a la tasa activa del sistema financiero, van a incrementar el costo de los créditos al ser más caros van a disminuir, por lo tanto debería disminuir también el nivel de endeudamiento y de inversión. Entonces, tenemos dos tipos de política, la expansiva y la política restrictiva. Profesor, ¿y cuál toco? Bueno, dependiendo cómo se va moviendo la economía. No nos olvidemos que nosotros estamos inmersos en un proceso dinámico. Habrá momentos donde la política monetaria será expansiva, por otros momentos será restrictiva. ¿De qué depende? Depende de los niveles de inflación y los niveles de producción que nosotros podemos proyectar. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros lo que vamos a observar en esta relación, ¿no es cierto?, de oferta monetaria, ya sabemos que el encargado de la oferta monetaria no es otra cosa realmente que el Banco Central, en función de la definición de la política que persigue. Tenemos la otra variable que es el tipo de cambio, ¿no es cierto?, el precio de una divisa o de una divisa en términos de otra, ¿no es cierto?, de una moneda en términos de otra, y la tasa de interés, que no es otra cosa que el costo de oportunidad del dinero. Entonces, ¿las tres variables se relacionan? Sí. ¿De qué manera se relacionan? La oferta monetaria en función realmente a la política que se sigue, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo? Al haber más oferta monetaria, se deteriora el tipo de cambio y la tasa de interés. Entonces, acá nosotros tenemos las relaciones que podrían existir del efecto de una política monetaria restrictiva. Analizaremos un cuadrante y lo que vemos ahorita es política monetaria restrictiva. Si lo hace el Banco Central Europeo, entonces lo que estamos haciendo es que van a haber menos euros, voy a reducir los euros. Entonces, ¿cuál es el efecto que nosotros vamos a hacer al reducir realmente la oferta monetaria? Vamos a apreciar el euro, va a haber menos euros, entonces el euro va a estar, digamos, va a estar más fuerte en relación al dólar. En cambio, el dólar se deprecia ante esa función, porque la FED no hizo nada, no movió absolutamente nada, se mantuvo, digamos, tranquila. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos manejando acá? Que la relación entre, voy a necesitar más soles o más dólares para poder comprar un euro. En cambio, si sucede lo siguiente, el Banco Central no hace nada dentro de una política restrictiva, y no hace nada, o política monetaria expansiva el Banco Central, y la FED, política monetaria restrictiva, entonces va a suceder un efecto contrario a lo que hemos mostrado anteriormente. En primer lugar,
se mantiene la oferta de euros del Banco Central, se reduce la oferta de dólares porque está en una política restrictiva, y entonces yo voy a estar depreciando el euro porque va a haber más euros por dólar, en cambio el dólar se va a apreciar. Entonces la relación euro-dólar se va a caer. Y por último, tenemos la relación de la política monetaria restrictiva, por tanto del Banco Central, y política monetaria restrictiva, por tanto de la FED. Entonces yo voy a reducir la oferta monetaria de euros y voy a reducir la oferta monetaria de dólares. Entonces, ¿cuál es el efecto acá? Eso depende de la magnitud, ¿no es cierto?, de la política monetaria restrictiva en cada uno de estos bancos centrales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Eso depende de la magnitud, para ver una relación euro-dólar, si sube o se cae. Entonces, en términos generales, existe una relación entre la oferta monetaria, el tipo de cambio y la tasa de interés. Entonces, estas tres variables están totalmente alineadas, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende? De la política que implemente, digamos, la autoridad monetaria. Y eso está en función al nivel de inflación y al nivel de producción que podría desarrollar en un determinado periodo. En resumen, lo que hemos visto hoy día, hemos visto, en primer lugar, el tema del dinero. ¿Ya? Eso nos debe quedar claro. Las funciones del dinero, nosotros sabemos que es medio de cambio, ¿no es cierto?, transacciones. ¿Qué más? Luego de ello, tenemos unidad de cuenta para medir el valor de la economía. Tercero, depósito de valor para guardar el poder adquisitivo. Luego hemos visto los grandes agregados monetarios, M1, M2, M3. Luego hemos visto la demanda de dinero, fundamentalmente para el servicio de pago, sin perder de vista el nivel de precio y la tasa de interés. Existe un costo-oportunidad. Luego de ello, nosotros mantenemos dinero fundamentalmente para transacciones, para precaución y para especular. Luego hemos visto que existe dos objetivos fundamentales en el Banco Central, que es mantener la inflación cercana a cero y evitar los cambios bruscos del tipo de cambio. Y finalmente hemos visto la interacción que existe entre la oferta monetaria, el tipo de cambio y la tasa de interés, nombrando fundamentalmente la política expansiva y la política restrictiva que puede aplicar, digamos, un banco central. Muy bien, señores, eso es todo por hoy, ¿no es cierto? Los que están conectados, vamos a tomar nota, ¿no es cierto? Es Lady Pérez García, Ovalles Loy Germán, ¿no es cierto? Y de Maya Martínez, Laila Stephanie. No olvidar que mañana es el parcial número 2, entonces hay que entrar al EVA y mirar exactamente las horas. Tenemos 2 horas por la noche, entonces para poder completar nuestro examen 2, parcial 2. El tema de la evaluación de la videoconferencia 8, ustedes sí la pueden hacer entre hoy y el día 3, ¿ya? Entonces, por eso hay que repasar, es bastante sencillo, las preguntas también, estamos preguntando básicamente su opinión con un poco de concepto, ¿ya? Esa es la perspectiva que nosotros hemos implementado en este instante. Pero sí les pido por favor que no fallen en el tema del parcial número 2, ya que ya está colgado en la plataforma EVA. No sé si tienen alguna pregunta adicional, si no, con ello ya hemos terminado esta sesión. Muy bien, esperamos unos segundos si ustedes realmente quieren hacer alguna pregunta. Si no, damos por concluida la sesión número 8. Nos falta una unidad que involucra la clase 9 y la clase 10. ¿Ya? Muy bien, señores. Buen fin de semana y estudien, por favor, ¿ya? Para poder dar buenos exámenes y tener buenas calificaciones.
Muy bien. Gracias. Chao.